Nos encontramos con Félix Gil Castillo, pastor de la Iglesia Cuadrangular, para hablar sobre Semana Santa. Pastor, la Semana Santa que conocemos, la tradicional del catolicismo, ¿es lo mismo en la Iglesia Cuadrangular o qué diferencias hay? No, es la misma, la celebración es la misma, la ocasión es la misma, los motivos son los mismos, ¿no? Básicamente es una oportunidad para recordar la vida, la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que tanto católicos como cristianos evangélicos o protestantes, digamos, celebramos, ¿no? Pero hacen presentaciones, representaciones, hacen estos retiros espirituales dentro de la Iglesia Cuadrangular. Nosotros a través de los años hemos abordado de diferentes maneras. Ujú. Semana Santa es una oportunidad muy especial para poder compartir las buenas noticias del Evangelio, ¿no? Porque muchas personas no saben, muchas personas saben que se celebra algo, pero no tienen de pronto toda la información Ujú. del impacto, no solamente histórico, pero también espiritual que eso tiene para las personas, ¿no? Entonces, aprovechamos nosotros para hacer diferentes cosas, ¿no? Hacemos retiros, pero también hacemos evangelización, Ujú. aprovechamos para poder compartir con otras personas de nuestra fe. Semana Santa, como Navidad, son fechas muy sensibles, donde la gente, como en ninguna otra época, reflexiona mucho acerca de la espiritualidad. Entonces, es una buena oportunidad para nosotros. Salimos a las calles a orar por la gente, presentamos el Evangelio. Vamos a tener nosotros un concierto el día sábado. Los jóvenes siempre son muy entusiastas con Ujú. eso, Ujú. invitan a las personas. El domingo de manera especial tenemos un culto de celebración, lo que nosotros llamamos Domingo de Resurrección, porque creemos que una de las claves de la celebración de Semana Santa para nosotros como cristianos evangélicos protestantes es eso, es una oportunidad para celebrar. Jesucristo no está muerto, adoramos nosotros a un Dios vivo que escucha oraciones con quien nos podemos relacionar. Por ahí se dice, que estamos locos, ¿cómo se llama? Que hablamos con Con el aire. fantasmitas, con el aire. Y no, creemos y hay mucho sustento bíblico, pero sobre todo práctico en la vida, de que el Dios que adoramos es un Dios vivo, es real y actúa en nuestras vidas hoy, ¿no? Y entonces, ¿por qué la diferencia de iglesias si en la práctica, digamos, tienen los mismos ritos, las mismas celebraciones? Ay, eso es una muy buena pregunta. Pregúntame algo más fácil, pero porque es amplia, digamos, es, Complejo. es muy complejo. En una pequeña entrevista no lo podemos, digamos, abordar completamente. Pero básicamente tiene que ver con el medio de gracia, ¿no? La diferencia básicamente tiene que ver el medio de salvación. Nosotros creemos que la cruz de Cristo, que celebramos en Semana Santa, es suficiente para el perdón de pecados y para poder estar en paz con Dios, ¿no? Cuando habla de que es suficiente, ¿a qué se refiere? Que Que no, no no se necesita. necesito nada más, solamente mi fe. La palabra de Dios es clara. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y La excluyendo qué cosa? fe, cualquier tipo de obras. Ese ¿Cómo qué? mismo pasaje, ¿Pero cómo qué? como portarme bien, comer pescado, vestirme de tal o cual manera, ¿cierto? Ajá. Y eso fue uno de los puntos álgidos, digamos, uno de los muchos puntos por lo cual se dio lo que se conoce, digamos, hoy en día como el movimiento protestante, ¿no? O el cisma de la La iglesia, imposición de estas. porque básicamente se puso en discusión de que si la obra de Cristo era o no suficiente, ¿no? Una vez más, menciono este pasaje que es uno de los muchos claves, ¿no? Por gracia sois salvos. Gracia es un regalo no merecido. Por medio de la fe, esto no proviene de ti, porque la gracia, el regalo inmerecido que es Jesucristo, es un regalo de Dios. Y dice más adelante, no por obras, no por lo que hagas, para que no tengas de qué jactarte. Entonces, aquí lo que está diciendo es, Cristo es suficiente y no hay nada que tú puedas dejar o dejar de hacer para ser salvo y para que Dios se agrade de O ti. sea, que tú creas en él suficiente. No necesitas más. La cruz de Cristo es suficiente. La cruz de Cristo es suficiente. Y eso es el mensaje que nosotros como iglesia Ujú. evangélica enfatizamos, ¿sí? Y no pasa por lo que yo haga o deje de hacer, ¿no? Hoy en día vemos nosotros de que las personas no se sienten dignos, ni siquiera quieren orar o van a la iglesia porque se sienten indignos, se sienten pecadores. Y muchas veces dicen,
no estoy preparado. Cuando dicen no estoy preparado para acercarme a Dios, no estoy preparado para ir a la iglesia, lo que están diciendo es, hay cosas que yo tengo que hacer para tratar de mejorar mi vida, para recién acercarme a Dios. Y Y eso eso, es algo que nunca va a pasar. eso muchas veces, Eso es algo que eso es nunca va a ser pasar. perfectos y no somos seres perfectos. Al contrario, yo que entiendo que no hay nada que puedo hacer en mis propias fuerzas para cambiar mi vida, necesito un Salvador. La necesidad de un Salvador proviene de allí. La necesidad de que yo necesito un Salvador proviene de del estar consciente que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Y esa salvación tiene que venir por fuera. De tal manera, por eso dice la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias, que se resume en esto. Yo soy una persona que naturalmente estoy apartado de Dios, alejado de Dios, me he descarriado por mi propio camino, pero Él cargó mis pecados. Él vino a salvarme, Él tomó mi lugar, la deuda que yo tenía, Él la pagó. Por eso es que una de las palabras que Él pronunció en la cruz dice tetelestai. Tetelestai era un término griego que se utilizaba en aquel momento para decir la deuda se ha pagado. La deuda que nosotros teníamos con Dios por nuestros pecados, Cristo la pagó con su muerte en la cruz. La deuda fue pagada y si Él pagó, eso significa que yo no debo nada. Por eso es que ahora yo puedo tener paz para con Dios, como dice la palabra, por medio de Cristo Jesús. Pastor, feliz Semana Santa. Dios te bendiga.